Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este martes 7 de mayo del año 2024. Y en este momento a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando En Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y así es como aquí recibo el saludo de Douglas Isturiz desde El Salvador. Hugo Boscán, desde Manises en Valencia, España. Carlos Cuevas en Westchester, Pensilvania. José de Villa en Maracaibo. Jesús Grajirena en Caricuao, Caracas. Javier Miguéis en Barcelona, España. Hugo Boscán, ya nos lo dijo, en Manises. Henry Moreno Hernández en Atlanta. Víctor Salinas, Jocelina Costa en Smyrna, Tennessee. Saeda Bon en Orlando. David Madrid en Montreal, y hoy está cumpliendo 62 años, nada más. Es usted un muchachito, David. Feliz cumpleaños. María Morales, buenos días. Ricardo Urdaneta nos saluda desde La Puerta, en el estado Trujillo. Wow, desde que yo pasé por ese pueblo de La Puerta. Guillermo Useche está en Puerto Ordaz. Juan Bautista González en Caracas. El ingeniero El Nava también en Caracas. Yoya en Toronto. Jesús Aguiar en Arequipa, Perú. Doña María Alicia Sifontes en Caracas. Sibel Ríos en Tennessee. Nelsa Vivas, Chere Ramos, Graterol. Hoy hace 200 años. ¿Qué pasó 200 años atrás? No nos lo dice, ya lo averiguaremos. Pierina de Vera nos saluda desde Guasipati. Guasipati, Tumeremo Tomorrow Night, Guasipati. No, Tumeremo Tonight, Guasipati Tomorrow Night, según cantaba el calipso. Jenny Martínez en Caracas. Arturo Rofrano en Stratford, Connecticut. Gracias a todos, pues, por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, César Miguel. Buenos días. Buenos días a todos. Muy buenos días. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Feliz martes. Mariel Sofía Rodríguez apoya a Floralicia en la producción informativa. Ella está en Madrid. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz martes para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarle es César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Agustín Roscelli, San Antonio de Kiev, San Benedicto II Papa, San Cenérico, Santa Domitila y compañeros, y el día de la Beata Rosa Verinini. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, hoy es el día de la luna nueva. La luna nueva la tendremos en Tauro a las 11:22 de la noche. La luna nueva es el inicio del ciclo lunar. Tiempo para sembrar, para implementar los nuevos propósitos, empezar un proyecto, asunto o actividad con muy buen pie. La luna nueva la tendremos en Tauro, que es una luna de llenura, abundancia, prosperidad. Es la luna de los grandes proyectos, es la luna de la estabilidad, del progreso y la prosperidad. Luna nueva en Tauro, sol en Tauro, día pues taurino, este martes 7 de mayo del año 2024. Hoy es el Día Mundial de los Huérfanos del SIDA. La creación del Día Mundial de los Huérfanos del SIDA en el año 2002 fue por iniciativa de Albina Dubois-Rouvray, fundadora de FXB International, una organización dedicada a apoyar a los huérfanos y niños vulnerables. Esta organización se enfoca en garantizar que el 10% de los fondos obtenidos para el VIH
VIH-Sida se destine a apoyar a los huérfanos y niños vulnerables a nivel mundial. Es también el Día Mundial del Asma. El objetivo es involucrar a los pacientes con la atención y control del asma, reducir los posibles factores de riesgo y enseñar a las personas qué se debe hacer ante un posible ataque o crisis de esta enfermedad. Aquí en Estados Unidos es el Día del Maestro y en Venezuela es el Día Nacional del Ingeniero Agrónomo. En Rusia es el Día de la Radio y en Valencia, en España, es con Cocentaina. Es la celebración de la proclamación de San Hipólito de Roma, mártir. El programa que tenemos previsto para el día de hoy lo vamos a iniciar en Caracas con el doctor Michael Penfold de IESA. A propósito de un artículo que escribió él sobre las negociaciones con Venezuela, tanto lo que tiene que ver con Barbados, México, la presencia de Estados Unidos, eso lo vamos a abordar con él. Aquí en Miami vamos a hablar con el abogado penalista Frank Quintero Jr. a propósito del juicio que le siguen a Donald Trump allá en Nueva York. El juez Merchan le dijo, mire, usted es expresidente, puede que pueda volver a ser presidente, pero si usted sigue en desacatando las normas de este tribunal, yo lo voy a tener que poner preso. Así van las cosas. De Miami iremos a Houston para conversar con Beatriz Borges, directora de la ONG CEPAS. Con ella vamos a hablar de derechos humanos en Venezuela y del concepto de paz tan peculiar que está manejando el régimen en Venezuela. De Houston iremos a Bogotá para conversar con el internacionalista César Niño. Israel dijo que podría llegarse a un acuerdo negociado de alto al fuego con Hamás, según lo que han dicho Egipto y Qatar. Veremos cuál es la situación de la guerra allá en Gaza. En Lima vamos a conversar con el también internacionalista Francisco Belaúnde a propósito de la amenaza. Bueno, no es una amenaza, ya hicieron el anuncio. Rusia va a hacer ejercicios con armas nucleares en la frontera sur, en la frontera precisamente con Ucrania. Y en Caracas vamos a cerrar con el periodista Fabrizio Cuzzola. Él es periodista especializado en fútbol femenino y es que histórico, Venezuela logra el pasaje a la Copa Mundial Femenina Sub-20 por primera vez. El foro del día de hoy es por demás interesante. Desafíos y riesgos de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. ¿Es la inteligencia artificial un peligro para los estudiantes o todo lo contrario? Esto lo vamos a abordar con Dalila Negrón, psicóloga clínica, máster en educación aquí en Miami, y con Héctor Palacios, investigador en inteligencia artificial en Montreal. Ese pues el programa que tenemos previsto para el día de hoy, martes 7 de mayo. El 7 de mayo de 1298, a finales del siglo XIII, se coloca la primera piedra de lo que será la Catedral de Barcelona, allá en Cataluña. El 7 de mayo de 1348 se funda en Praga la Universidad Carolina. Ya en tiempos más recientes, en el siglo XIX, el 7 de mayo de 1867, el químico sueco Alfred Nobel patenta la dinamita en Inglaterra, la primera de 3 patentes que recibiría para el material explosivo. Y después de la dinamita, el premio Nobel. 7 de mayo de 1915, el submarino U-20 de la Marina Imperial Alemana hunde en el mar de Irlanda el transatlántico RMS Lusitania, en el que fallecen 1.198 personas. Esto en el contexto de la Gran Guerra, como se conocía en su momento, a lo que después se llamó la Primera Guerra Mundial. Tal día como hoy, 7 de mayo de 1919, nació Eva Perón, Eva Duarte, actriz y luego la esposa de Juan Domingo Perón. Se volvió pues una figura fundamental en la política argentina. Evita falleció a los 33 años apenas, en 1952.
Tal día como hoy, ya les voy a decir, hace 82 años se fundaron los gloriosos Leones del Caracas. El 7 de mayo de 1945 ocurrieron 3 eventos importantes en el contexto del final de la Guerra Mundial. Las tropas del Eje capitulan incondicionalmente en Reims, en territorio francés. La segunda división Panzer se rinde ante las tropas del ejército de los Estados Unidos en Fulda. Y en Alemania, el general Dwight Eisenhower ordena disolver la Gestapo. Todo ello ocurrió el mismo día, en 1945. 7 de mayo de 1954, Dien Bien Phu. Es la batalla crucial, se rinden las tropas francesas ante los vietnamitas y se acaba la dominación francesa. 7 de mayo de 1973, The Washington Post gana el premio Pulitzer por su investigación en el caso Watergate. 7 de mayo del 2002, Estados Unidos comunica a Naciones Unidas su retirada definitiva del tratado fundacional de la Corte Penal Internacional. Estados Unidos no forma parte de la CPI, de la Corte Penal Internacional. 7 de mayo de 1824, Viena. Con Ludwig van Beethoven como director se estrena la 9ª Sinfonía. La Sinfonía Coral. La anécdota es harto conocida. Beethoven ya estaba completamente sordo al momento de dirigirla. Cuando terminó la interpretación, el primer violín, el concertino, se acercó y lo volteó para que recibiese la ovación del público, porque él no lo había oído. En el estudio todo quedó paralizado. Ese era el maestro Herbert von Karajan con la Filarmónica de Berlín. 7 de mayo de 1833 nace Johannes Brahms. Nació poco después de la muerte de Beethoven y fue el gran culminador de todo el periodo romántico. Eso que estamos escuchando al fondo es el Requiem alemán. Falleció en 1897, apenas 63 años. 7 de mayo de 1840 nace Piotr Ilich Tchaikovsky. El Vals de la Bella Durmiente. La conocen todos porque desde niños así se musicalizó el dibujo animado famoso de Disney. Uno de los ballets más famosos de Tchaikovsky. Bueno, hoy parece Radio Nacional. Nos han tocado 3 grandes en la música académica. El editorial con César Miguel Rondón. Pero después de tanta belleza en la música, las noticias no son precisamente halagadoras. De ese mismo país de donde venía Tchaikovsky, nos vienen ahora las malas noticias. Rusia realizará ejercicios con armas nucleares tácticas en medio de nuevas tensiones con Occidente. El despacho de prensa dice: los funcionarios rusos afirmaron que la orden fue en respuesta a comentarios de Occidente sobre la posibilidad de una participación más directa en Ucrania. La OTAN calificó el anuncio de Rusia de irresponsable. Rusia amenazó ayer con atacar instalaciones militares británicas y dijo que realizaría los ejercicios que simularán el uso de las armas nucleares en el campo de batalla, en medio de tensiones cada vez mayores por los comentarios de altos funcionarios occidentales sobre una posible participación más profunda en la guerra en Ucrania. Después de convocar al embajador británico ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, Moscú advirtió que los ataques ucranianos en territorio ruso con armas suministradas por el Reino Unido de la Gran Bretaña podrían provocar ataques de represalia contra instalaciones y equipos militares británicos en suelo ucraniano o en otros lugares.
De manera que el señor Putin está subiendo el volumen. De manera que el señor Putin está cada vez más peligroso. Porque la apuesta ucraniana, en la medida en que haya sido con armas convencionales, pues tiene al mundo en tensión, pero todavía respirando de manera acompasada. Al introducir el elemento con el apellido nuclear, el arma con el apellido nuclear, pues ya todo cambia. Y entramos en un territorio peligrosísimo. Además, Rusia apunta directamente al Reino Unido, con quien tuvo el enfrentamiento en Europa más fuerte a lo largo de las décadas de la Guerra Fría. Esto solo hablando de Ucrania. ¿Se subirá a un escalón más letal y peligroso? ¿Lo hará el señor Putin con la irresponsabilidad que le caracteriza? Veremos. Por lo pronto, mejor no conocer las respuestas. El reloj indica en este momento 9:18 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este martes 7 de mayo. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Bien, a las 9:22 de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes de este martes 7 de mayo. El presidente Joe Biden y el rey Abdalá II de Jordania hablaron ayer sobre las negociaciones para lograr una tregua en la Franja de Gaza, durante una reunión a puerta cerrada en la Casa Blanca. El encuentro entre los dos líderes se produjo justo cuando se conoció la noticia de que el grupo islamista Hamás comunicó a Egipto y Qatar, mediadores en las negociaciones con Washington, que había aceptado su propuesta para un alto al fuego en la Franja de Gaza. Una parte central de la conversación entre Biden y el monarca fue la negociación para la tregua en Gaza, según detalló en rueda de prensa John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca. Israel, por su parte, dijo ayer que un acuerdo de alto al fuego y rehenes negociado por Egipto y Qatar y aceptado por Hamás está lejos de sus requisitos, se entiende, los requisitos israelíes. Pero igual Israel planea enviar una delegación a El Cairo para continuar conversaciones indirectas. Si Israel y Hamás pueden aceptar las condiciones, esto podría conducir a la liberación de hasta 33 rehenes retenidos en Gaza y a una pausa en los combates en el enclave durante más de un mes. El presidente Biden le reiteró al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que se opone a una invasión de la ciudad de Rafah, al sur de Gaza, según informó la Casa Blanca. Esto después de que Israel pidiera a los palestinos que evacuaran parte de esta ciudad, desafiando así las advertencias de los Estados Unidos. En Beirut, el grupo chií libanés Hezbollah reivindicó ayer un ataque con drones contra posiciones militares en el norte de Israel, que por su parte bombardeó unos 15 objetivos del movimiento en el sur del Líbano en medio de una nueva intensificación de su fuego cruzado. Combatientes de la resistencia islámica lanzaron una operación aérea con drones de ataque que tuvo como objetivo posiciones de soldados del enemigo israelí al sur de Métula, según el comunicado de Hezbollah. El juez que preside el juicio penal contra Donald Trump en Nueva York declaró que el expresidente había cometido desacato al tribunal y le advirtió que más violaciones podrían acarrearle penas de cárcel. El juez Juan Merchan dijo que las violaciones continuas y deliberadas de la orden de silencio por parte de Trump equivalían a un ataque directo al Estado de Derecho y que como resultado estaba considerando encarcelar al expresidente. Por mucho que no quiera imponer una sanción de cárcel, quiero que entiendan que lo haré, le dijo Merchan a Trump directamente. Al final del día tengo un trabajo que hacer y parte de ese trabajo es mantener la dignidad del sistema de justicia, le espetó el juez Merchan a Donald Trump. El presidente chino Xi Jinping visita Europa por primera vez en 5 años.
Ayer habló sobre Rusia, Ucrania y el comercio entre Europa y China con el presidente francés Emmanuel Macron. En conferencia de prensa, después de las conversaciones, Macron dijo que acogía con agrado los compromisos chinos de abstenerse de vender armas o proporcionar cualquier ayuda a Rusia en apoyo a la guerra de Moscú en Ucrania. Dijo que Francia y Europa respetan los antiguos vínculos que unen a China y Rusia y, por lo tanto, saludó la promesa de Beijing de controlar estrictamente la exportación de bienes de doble uso que podrían usarse militarmente. En Venezuela, más de 85,000 trabajadores petroleros firmaron un acta de independencia de PDVSA frente a las sanciones de Estados Unidos, según indicó ayer el gobierno de Maduro. El ministro de Petróleo, Rafael Tellechea, expresó que con su firma cada uno de estos empleados de la poderosa industria petrolera, Tellechea Dixit, manifiestan su lealtad y compromiso absoluto para superar con esfuerzo propio cada obstáculo ilegal que intenten imponer desde el extranjero. Tellechea no detalló si las 85,000 personas representan el número total de trabajadores del sector petrolero nacional o menos. La policía alemana dijo que los investigadores habían identificado a 3 sospechosos más después de un ataque contra el legislador europeo Matthias Ecke y un trabajador de campaña del Partido Verde en Dresde. Ecke, miembro del Parlamento Europeo por el Partido Socialdemócrata, del canciller alemán Olaf Scholz, fue atacado por 4 individuos mientras exhibía carteles electorales de la Unión Europea en Dresde el viernes por la noche. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró en un mensaje en su cuenta X que la ofensiva contra el Estado Mayor Central en el Cauca debe ser total, después de 4 días de intensos enfrentamientos entre el ejército y las disidencias de las FARC en el suroeste del país, donde la escalada de violencia ha puesto en duda la política de paz total del gobierno de Petro y el futuro de las negociaciones con el grupo armado Estado Mayor Central. Petro calificó a este grupo disidente de las FARC de asesinos del pueblo y traficantes, a lo que el Estado Mayor Central le respondió que con el anuncio de una ofensiva total, cierra las puertas del diálogo y la paz. Cita textual. Su verdadero rostro no dista mucho del de los gobiernos anteriores. Mal paga el diablo a quien bien le sirve, dijeron los guerrilleros en un escrito publicado en la cuenta X. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, caminó ayer desde la Casa de Gobierno hasta el edificio del Congreso para entregar personalmente un proyecto de reforma legal para destituir a la cuestionada fiscal general Consuelo Porras. El mandatario fue acompañado en el trayecto de 5 cuadras por la vicepresidenta Karen Herrera y decenas de seguidores que coreaban «Viva Arévalo, viva el presidente y fuera Consuelo», un día después de anunciar por cadena nacional que entregaría el proyecto al Parlamento. La fiscal Porras, sobre quien pesan sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea al considerarla corrupta, puso en jaque la transición presidencial de enero pasado al emprender en el 2023 acciones judiciales contra la elección de Arévalo y su partido Semilla. La fiscal general ha ignorado casos graves de corrupción y narcotráfico y se ha enfocado en atacar la democracia y la voluntad del pueblo plasmada en las elecciones. El oscuro ciclo de Consuelo Porras debe terminar ya, dijo el presidente Arévalo en rueda de prensa en el Congreso. Y cierro con la información que habíamos utilizado para nuestro comentario editorial. Rusia realizará ejercicios sobre armas nucleares tácticas en medio de nuevas tensiones con Occidente. Los funcionarios rusos afirmaron que la orden fue en respuesta a comentarios de Occidente sobre la posibilidad de una participación más directa en Ucrania. La OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, calificó el anuncio de Rusia de irresponsable. Por otra parte, Rusia amenazó ayer con atacar instalaciones militares británicas y dijo que realizaría ejercicios que simularán el uso
de armas nucleares en el campo de batalla en medio de tensiones cada vez mayores por los comentarios de altos funcionarios occidentales sobre una posible participación más profunda en la guerra en Ucrania. Después de convocar al embajador británico ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, Moscú advirtió que los ataques ucranianos en territorio ruso con armas suministradas por el Reino Unido podrían provocar ataques de represalia contra instalaciones y equipos militares británicos en suelo ucraniano o en otros lugares. Bien, vamos con nuestra primera entrevista en el día de hoy. Pregunta: ¿las negociaciones en Venezuela están terminadas? No, en Venezuela nadie da por terminado nada. Así estén convalecientes las negociaciones. Ni los acuerdos de Doha ni los de México o Barbados. Por el contrario, todos se esmeran hasta Estados Unidos por apuntar qué fue lo que se cumplió, qué fue lo que no se cumplió y qué queda por ejecutarse. Vamos a conversar sobre esto con Michael Penfold, profesor de Ciencias Políticas y Planificación Estratégica del IESA. Estas líneas son precisamente del doctor Penfold. Michael, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Un placer, César Miguel. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Michael, todo el mundo, o casi todo el mundo, o buena parte de los observadores y comentaristas han dicho que las negociaciones, todo lo que tiene que ver con Barbados está muerto. Pero tú afirmas lo contrario. ¿Por qué? Mira, no hay una sola dimensión de las negociaciones. Aquí hay un tejido de distintas acuerdos que, si bien en muchos casos se han implementado de forma incompleta y algunos compromisos de hecho tampoco se han implementado, no quiere decir que esas conversaciones no se estén dando en algunas dimensiones, en otras no estén dándose para nada y en otras hayan progresos mucho más lentos. Aquí hay a mi juicio, cuatro factores o cuatro elementos que se han venido estructurando. El primero es esa negociación de Doha entre el Palacio de Miraflores y la Casa Blanca, que ha sido mediado por Qatar, que es una negociación que hasta ahora ha sido secreta, es una negociación que se pareciera, de acuerdo a lo que declaran tanto el lado venezolano como el lado de los Estados Unidos, que es una implementación que se ha venido dando de forma muy incompleta y donde ambas partes cuestionan muchas cosas que se han hecho, pero sin embargo vimos, por ejemplo, ayer, en medio de esas negociaciones de Doha, que yo creo que fueron muy importantes, sobre todo para poder avanzar con el registro por parte de la oposición de un candidato como González Urrutia. El día de ayer los Estados Unidos emite una licencia especial para una firma petrolera francesa, dando una señal de que está dispuesta a seguir emitiendo este tipo de licencias. Tienes la negociación de Barbados y México, que es una negociación que pareciera estar básicamente congelada en este momento, pero tampoco nadie la da por terminada. Tienes la propuesta de Lula y Petro alrededor de generar un pacto democrático de algún tipo que dé garantías a las partes, y además tienes este tema de la observación internacional, donde el Centro Carter, la Unión Europea y las Naciones Unidas han venido también trabajando. Entonces, yo creo que decir que digamos, todos estos esfuerzos están liquidados hoy, yo creo que no es correcto, lo cual no quiere decir que estén presentando muchos problemas, sobre todo en su implementación. Leo esto que escribiste. En Venezuela el tema no es estrictamente electoral. Todo depende de la negociación, de las garantías y de profundas reformas institucionales que permitan asegurar que pasar a la oposición no sea una tragedia, es decir, pasar el gobierno a la oposición, y que ganar la presidencia impida consolidar, bajo un esquema de reelección indefinida, un control del poder tan férreo y extraordinario como el que hemos vivido por más de 2 décadas. Y cierras con una frase un tanto críptica. Las mieles en Venezuela todos saben dónde están. ¿Podrías ahondar en esta idea, por favor, Michael? Mira, yo pienso que una elección por sí sola no va a generar
un resultado que sea estable en el tiempo. Esa es mi visión. Es decir, que esa elección, que es muy importante que se dé, requiere de acuerdos previos que permitan reducir sustantivamente los costos de perder y otorgar las garantías para que pasar a la oposición no sea un gran problema, como lo es hoy para la oposición. O sea, una oposición hoy, la oposición venezolana pierde una elección y no tiene garantías de ningún tipo, no puede, muchas veces no le llegan los recursos cuando decide pasar a una gobernación, una alcaldía, cuando tiene, digamos, dificultades para inscribir sus candidatos. O sea, yo creo que este tema institucional, en el fondo, es fundamental resolverlo. Y yo creo que el esfuerzo, por ejemplo, de Petro y de Lula va en esa dirección, en que estos temas hay que poder conversarlos y hay que poder traducirlos en reformas institucionales. O sea, un país donde ganar la presidencia implica unas ventajas tan grandes como las que tienes en Venezuela, no solamente en términos de reelecciones indefinidas, sino en términos de convocatorias de referéndum de todo tipo, sin mayores controles, es un tema que hay que abordar, porque hoy está en manos del chavismo. Mañana, si la oposición gana y el chavismo reconoce, estará en manos de la oposición. Entonces, sin estas reformas, yo veo que digamos, un proceso que permita una consolidación de un acuerdo que estabilice los arreglos democráticos del país y que no solamente, digamos, que podamos recuperar eso, la coexistencia fundamentalmente en Venezuela, sin eso sin esa reforma lo veo difícil, porque la elección por sí sola no resuelve todo. La elección da un gran ganador y un gran perdedor, no da dos grandes ganadores. Y yo creo que la reforma institucional lo que permite, de alguna manera, es eso. Creo que eso es a lo que está apostando Petro y Lula. Y creo que es lo que está ausente todavía en esas conversaciones, sobre todo en Barbados, México, donde ese acuerdo, a mi juicio, es un acuerdo fundamentalmente electoral, que no se ha implementado completamente, donde no se ha implementado un comité de verificación que era muy importante que se implementara, pero en el fondo yo no puedo pensar cómo la elección por sí misma, sin estas reformas institucionales, sin estas garantías, arroja un resultado que, bueno, mira, produzca lo que todos los venezolanos desean. Sí. Ahora, disculpa la interrupción, Michael, pero esas reformas institucionales se harían ¿cuándo? ¿En qué momento? Porque necesariamente tendrían que darse antes del hecho electoral, y el hecho electoral está allí encima ya prácticamente. Ese es mi punto, que yo creo que esta conversación hay que tenerla. Y creo que ese es el punto de Petro y de Lula fundamentalmente en Venezuela, que estos son reformas y cambios que se tienen que dar antes de la elección, para que esa elección no sea simplemente una elección para decidir quién gana y quién pierde. El detalle, además del problema institucional, es que vas a tener unas elecciones en julio, pero para un gobierno que solo tomaría posesión el año entrante, 6 meses después. ¿Qué ocurre en esos 6 meses si el ganador es el candidato opositor? Bueno, es una situación frágil, delicada, porque es una presidencia que va a enfrentar una Asamblea Nacional que tiene supermayoría por parte del chavismo, va a enfrentar un sistema judicial con una influencia tremenda por parte del chavismo, va a enfrentar a gobernaciones y alcaldías que en su mayoría están controladas por ello, y va a implicar una negociación de algún tipo para poder garantizar la gobernabilidad del país. Entonces, yo creo que incluso, digamos, en cualquier escenario, estos acuerdos previo a la elección, a mí me parece que son fundamentales abrirlos. Y sin eso, mira, vamos a estar expuestos a un proceso que intrínsecamente va a seguir siendo muy conflictivo, a pesar de que puede generar cambios políticos también muy importantes. O sea, ese conflicto, no estoy diciendo que no pueda generar un cambio, pero lo que sí creo que si nosotros lo que estamos buscando como venezolanos es un proceso de reconstrucción nacional que permita a Venezuela reinsertarse globalmente
requiere acuerdos y garantías, y esos acuerdos son fundamentalmente institucionales, y esas garantías también tienen que ser institucionales para ser creíbles en el tiempo. Y ese es el dilema que estamos enfrentando más allá de la elección. Ya. Michael, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad, César Miguel. Saludos. Michael Penfold es profesor de Ciencias Políticas y Planificación Estratégica en el IESA, en Caracas. 9:41 de la mañana. El juez Merchan le dice al señor Trump en el juicio: usted es expresidente y puede volver a ser presidente. Pero si usted sigue desacatando las normas de este tribunal, yo lo voy a tener que meter preso. Nos ocupamos de eso al regreso. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón. En Conexión por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:42. Ventilex, fábrica de extractores de aire industriales y ventiladores comerciales a la medida, te ofrece extractores de aire Alfa 48 y Alfa 36 para el control de ambientes cálidos y contaminados. Llama al 954-433-1322, 954-433-1322. Y también para tu empresa que requiere ventilación directa y constante, diseñamos Titan 36, el ventilador industrial más efectivo para puntos fijos. Ventilex, medio siglo de experiencia en ventilación comercial. Ventiladores y extractores hechos a la medida. Te repito el número, 954-433-1322. 954-433-1322 de Ventilex. Continúa el juicio penal contra Donald Trump en Nueva York. Ayer un ex empleado testificó que Trump había utilizado su cuenta bancaria personal para reembolsar gran parte del dinero que Michael Cohen le había pagado a Stormy Daniels. Por otra parte, el juez Merchan, quien preside el juicio, le advirtió al expresidente que estaba cometiendo desacato y él tenía que velar por la seriedad del tribunal, la seriedad del juicio. Si continuaba con el desacato, lo mandaría a la cárcel. ¿Cuál es ese desacato, en primer lugar? Y por otra parte, ¿qué implica el testimonio ayer del ex empleado Jeffrey McConney contra Donald Trump? Acá en Miami está el doctor Frank Quintero Jr., abogado penalista tanto en cortes federales como estatales. Frank, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias, César, por la invitación. A ver, en primer lugar, el señor Merchan, el juez Merchan, fue muy claro. Usted es expresidente, puede ser presidente de nuevo, pero si sigue en desacato, lo tengo que poner preso. ¿Qué es lo que le reclama el juez Merchan a Donald Trump? Bueno, la orden del juez o las órdenes del juez son bien simples. Ha dicho, no puedes atacar los testigos, no puedes atacar la familia del juez o la familia del fiscal o la familia de los testigos, pero ¿quieres atacar al juez? Puedes atacar al juez. ¿Quieres atacar al fiscal? Puedes atacar al fiscal. Obviamente, el expresidente simplemente no puede cumplir, es más allá que a él, ¿me entiendes? No puede cumplir con esas órdenes, que esas órdenes del juez, que son bien simples. Cualquier otro acusado que haya violado las órdenes de un juez al nivel estatal o al nivel federal en una o dos ocasiones, ya lo hubieran encontrado en contempt de la corte y lo hubieran metido preso. Yeah. Sin embargo, el presidente dice que el expresidente dice que a él lo están tratando diferente. Efectivamente, lo están tratando diferente. Cualquier otra persona ya estuviera presa. Sí, el juez Merchan dijo que no quería ponerlo preso, pero va a tener que hacerlo. ¿Qué ocurre, Frank? El señor Trump es incontenible, no puede evitar hablar de más. Bueno, mi opinión es esa. Ese es un factor. Y el otro factor es que yo de verdad creo que el expresidente quiere
que el juez lo meta preso. Ajá. Para empoderar su base, ¿me entiendes? Y poder decir, mira lo que me están haciendo. No les dije a ustedes que esto era injusto. Mira, ahora me metieron preso, ¿me entiendes? Y eso va a galvanizar, ¿ok?, la base de él, ¿me entiendes? Claro. Es una provocación abierta entonces. Claro. Y él va a empujar a este juez a que haga algo de esa índole. Bien, vayamos al otro aspecto del juicio. Ayer testificó Jeffrey S. McConaughey, ex contralor corporativo de la organización Trump. Y él dice que el que era su jefe, Allen Weisselberg, le ordenó reembolsar al abogado Cohen $130,000 que Cohen le había pagado a la señora Stormy Daniels. ¿De qué manera esto puede complicar al señor Trump en su juicio? Bueno, la fiscalía ha hecho muy buen trabajo en establecer los pasos básicos de lo que es la conspiración, de lo que es el crimen. Primero, que Trump, a través de otros testigos, que Trump, por ejemplo, Hope Hicks y otros testigos han dado evidencia que Trump sabía que el dinero que él estaba ordenando que se le reembolsara a Michael Cohen era para pagarle a Stormy Daniels para que no hablara de las alegaciones que ella había hecho en contra del expresidente. Ahora, si el expresidente se hubiera limitado a una explicación como, mira, yo quiero hacer esto porque no quiero que mi esposa se entere, no hubiera habido un crimen. El problema viene en dos ramas. Número uno, él dice que, y las conversaciones fueron cómo proteger la campaña de presidente. Ya ahí viene el primer problema. Y el segundo problema es cómo ese pago es documentado o en los impuestos de Trump o los impuestos de la compañía. Porque obviamente, si yo tengo un abogado que le tengo que pagar para que me defienda, eso es deducible, es un gasto de abogado, ¿me entiendes? Sí. Pero reembolsarle a un abogado por un pago que el abogado hizo para mantener una persona callada y después documentar ese pago en lo que es el reembolso de abogados como honorarios de abogados, ya eso es el crimen. Y ese es el problema, y la fiscalía ha hecho muy buen trabajo en pasito por pasito establecer que Trump sabía, que Trump firmaba los cheques, que Trump tenía la opción de no firmar los cheques. Y habían habido ocasiones donde él había devuelto los cheques y no los había firmado, no en referencia a Michael Cohen, pero sino otros cheques. ¿En qué puede terminar todo esto? Finalmente ya el juicio. Bueno, el juicio puede... cada vez que hay un juicio, César, nada más que hay tres alternativas. Número uno, el jurado puede encontrar al acusado no culpable. Número dos, puede encontrar el acusado culpable. O la otra opción es que no se pueden poner de acuerdo. Y el juicio es anulado y se empieza otra vez el juicio. Pero esas son las únicas tres alternativas. ¿Y qué puede ocurrir de las tres? ¿Cuál, según tu experiencia, sería la que podría ocurrir? Bueno, el problema es que este no es un caso normal, ¿me entiendes? Tenemos un expresidente que tiene una base radical, tiene una base que lo miran a él como Jesucristo. Si hay un jurado que piensa así, el jurado no se va a poder poner de acuerdo y va a haber una anulación del juicio y se va a tener que volver a hacer, y obviamente no va a ocurrir antes, en mi opinión, no va a ocurrir antes de las próximas elecciones. Frank, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias por la invitación, César. Siempre es un placer. Muchísimas gracias. El doctor Frank Quintero Jr. es abogado penalista, tanto en la Corte Federal como en la Corte Estatal aquí en Florida. Son las 9:52 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio.
¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, la Junta de los prestigiosos premios Pulitzer otorgó en su 108 edición una mención especial a la valiente labor de los periodistas palestinos que cubren la guerra en Gaza desde el pasado 7 de octubre, así como hacia sus compañeros fallecidos mientras informaban de ese conflicto. Entre todos los premios en categorías periodísticas de los Pulitzer, la guerra en Gaza también estuvo presente en otros apartados, como el que condecora a lo mejor del periodismo internacional. En esta categoría, el premio recayó sobre la redacción de The New York Times por su amplia y reveladora cobertura del ataque letal de una facción del grupo islamista Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre, así como por sus informaciones sobre los fallos de los servicios de inteligencia israelíes y la mortífera respuesta del ejército israelí en Gaza. Muy bien. Y bueno, lo comentamos luego, pero Cristina Rivera Garza también ganó el Pulitzer sobre el libro que escribió sobre el feminicidio del que fue víctima su hermana. Pero lo hablamos más adelante, ¿de acuerdo? Claro, de acuerdo. Muy bien, gracias, Flor Alicia. Esto que voy a leer lo publicó el portal Por la Democracia. En Venezuela el concepto de paz se ha convertido en una cortina de humo y en un subterfugio que ha sido utilizado por el gobierno de Nicolás Maduro para ocultar una realidad donde impera el autoritarismo, la represión y el profundo sufrimiento de un pueblo que vive al menos desde 2015 en una grave emergencia humanitaria compleja que sigue agravándose. Esta supuesta paz, promovida recurrentemente en las narrativas gubernamentales, puede compararse con lo que se entiende por paz negativa, la paz del silencio, la represión y el miedo. ¿Qué es esa paz negativa que trata de imponer o de vender el régimen de Maduro? Vamos a Houston, allí está Beatriz Borges, quien es la directora de CEPAZ, precisamente, y promotora de la iniciativa Ideas por la Democracia. Beatriz, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. ¿Qué es esta paz del silencio? Esta paz negativa, Beatriz. Bueno, la paz negativa o la paz autoritaria forma parte de un editorial que publicamos esta semana en Ideas por la Democracia, que es una comunidad para la reflexión y acción sobre las libertades, la justicia, el desarrollo de los derechos humanos y la paz. Y justamente con esta editorial de paz autoritaria queríamos un poco explicar cómo se manipula la definición de paz en Venezuela y cómo se usa este término como una cortina de humo para ocultar el autoritarismo y la represión, ¿no? Y cómo esta paz no se asemeja más a una paz negativa, que es una paz del silencio, una paz de la represión, donde existen violaciones de los derechos humanos y termina siendo una incoherencia llamar a una situación de graves violaciones a los derechos humanos una existencia de paz. Pero asimismo, que queríamos ir profundo, porque hay como mucha confusión y hay una respuesta de algunos actores de la sociedad civil e incluso de actores de la comunidad internacional que responden, o que es tentador esta respuesta a la normalización o al apaciguamiento. Y allí es importante recordar lo que conforma una verdadera paz y la importancia de no dar respaldo a esta confusión, de no guardar silencio ante esta paz negativa, bien sea por pragmatismo, por intereses personales o a veces incluso por la desesperación, porque la consecuencia de eso es que involuntariamente se está legitimando a este autoritarismo que parte en el gobierno. Entonces, estas consecuencias de legitimar al autoritarismo dan cierto respaldo y justamente contribuyen con la finalidad que ha sido la violación a los derechos humanos y la represión, que es la permanencia en el poder. Entonces, es importante que entendamos el rol que tenemos la ciudadanía, el rol que tienen los actores políticos nacionales, los constructores de paz, también las acciones internacionales, para realmente pedir una verdadera paz, que es la paz de los derechos, que es la paz de la justicia, que es la paz del desarrollo, que es la paz de la igualdad. Esa es la paz que necesita Venezuela, es la forma
que va a ser sostenible y pues la democracia está en el centro de toda esta discusión. Beatriz, a propósito de lo que estás diciendo, imponer una paz del silencio por encima de una paz verdadera que sería la paz del derecho. He leído esta denuncia que hace Emiliana Duarte y me gustaría tu opinión al respecto. Una de las sedes de la Superliga Profesional de Baloncesto en Venezuela es una cancha encima del Helicoide, el centro de tortura más grande de América Latina. Entonces se dan los juegos de baloncesto, las muchachas, las cheerleaders, el público que aplaude, y comenta Rafael Uzcategui: esto es un absoluto y completo horror. Mientras los jugadores se encestan en la parte de arriba, en los pisos inferiores encienden la electricidad y llenan los tobos de agua para los interrogatorios. Arriba, un escenario de supuesta paz y alegría deportiva, y abajo la tortura. ¿Qué es esto, Beatriz? Bueno, justamente esta es la intención planificada y pensada de imponer una paz autoritaria, o como muchos venezolanos lo llaman coloquialmente, una paz malandra. Esa paz que es impuesta, paz que no es real, y además que se construye narrativamente. Y de allí la importancia de no caer en esa confusión, porque, como dije antes, a veces por desesperación, a veces por intereses personales, a veces por incluso buenas voluntades, se cae o se colabora en estos espacios de normalización, cuando sabemos que la realidad general de Venezuela es una realidad de emergencia humanitaria compleja, de una crisis de movilidad humana, de un sistema de represión activo para callar y silenciar. Entonces, estos tipos de actos que son promovidos de forma deliberada, lo que hacen es hablar de un arreglo de la situación, de una normalización de la situación, y es importante que nosotros, los ciudadanos, podamos seguir explicando y verbalizando, incluyendo nuestras narrativas, que una verdadera paz es la paz de los derechos humanos, que tiene en el centro a las víctimas. Han sido años de sufrimiento, de graves violaciones, y no va a haber el puente siempre entre el conflicto y la paz tiene que ser la justicia. Mientras que no hablemos de justicia en Venezuela, esa justicia que apunta a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, pero que también restaura, transforma y nos hace lidiar con nuestro pasado para poder enfrentar el presente, donde la democracia es parte de lo que necesitamos. Y una de las cosas cruciales que hablábamos en el artículo tiene que ver con las elecciones. Cómo las elecciones y cómo la ventana electoral es una verdadera oportunidad para construir esa paz, esa normalización, ese pragmatismo de, bueno, esto es lo que hemos tenido y no lo podemos cambiar, es lo que nos está haciendo daño, y deberemos apoyar esas ventanas electorales para producir esa verdadera paz y cambio en Venezuela. Beatriz, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Gracias a ti, César. Beatriz Borges es directora de la ONG CEPAZ y promotora de esta iniciativa de Ideas por la Democracia. Nos habló desde Houston. Vamos ahora a una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro en el día de hoy. ¿Es la inteligencia artificial un peligro para los estudiantes? Desafíos y riesgos de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. La inteligencia artificial ha experimentado un rápido avance en diversos sectores, incluido el ámbito educativo. Si bien la inteligencia artificial ofrece muchas oportunidades y beneficios en el aprendizaje y la enseñanza, también plantea desafíos y riesgos. Por ejemplo, la inteligencia artificial podría representar un peligro para los estudiantes, examinando aspectos como la privacidad de los datos, la deshumanización del aprendizaje y la equidad en la educación. De manera que el panorama, pues, puede ser promisorio, pero va, por lo visto, espinado. Ese es nuestro foro en la mañana de hoy. Riesgos y desafíos de la inteligencia artificial en la educación. Contamos en Miami con Dalila Negrón. Dalila
es psicóloga clínica y máster en educación. Dalila, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Y en Montreal está, cada vez que hablamos de inteligencia artificial lo llamamos, Héctor Palacios, investigador precisamente en estos temas de inteligencia artificial. Héctor, muy buenos días, muchas gracias por atendernos nuevamente. Buenos días, César Miguel, un placer como siempre. Cuando hablamos de desafíos y riesgos en educación, ¿de qué estamos hablando en lo que concierne a inteligencia artificial? Le pregunto en primer lugar a Dalila Negrón. Buenos días, César. Como decías en tu introducción, realmente es una herramienta de gran provecho, pero con sus desafíos y retos, ya que el punto más importante a mi manera de ver es la posible deshumanización de la educación. Aquel detalle en que el maestro comprende por su experiencia el sentir, la velocidad y la capacidad de cada alumno para el aprendizaje. Es sumamente importante que un maestro pueda desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad, e incluso no se puede sustituir el papel motivador de un profesor para alcanzar metas, que muchas veces la inteligencia artificial nos somete a estándares, a respuestas previamente estipuladas y que permite que nuestros jóvenes simplemente encuentren esas respuestas similares para cada oportunidad. Fíjate, lo que estás planteando es quizá la observación medular que se le hace al tema de la inteligencia artificial, y es el riesgo de que sustituya al hombre. Estamos hablando de algo parecido a un robot, ¿verdad? Algo frío, una máquina. Y el ejemplo que has puesto, Dalila, es claro. Una cosa es un maestro, un profesor en un aula, que conoce al estudiante, que tiene el rapport con el estudiante, el feedback del estudiante, que puede ver dónde está acertando, dónde está fallando. Y otra es que frente a ese estudiante esté un pensamiento frío, maquinal, como viene a ser el de la inteligencia artificial. Me gustaría tu opinión en este sentido, Héctor, por favor. Primero que nada, gracias por hablar de esto, porque creo que en este momento en que estamos hay que pensar en las consecuencias de las nuevas realidades que estamos y que por lo tanto entrar en el detalle de qué es lo que, cuáles son los retos que aparecen, ¿no? Dalila mencionaba que esto es una herramienta y que hay posible provecho, y el provecho hace que sea inevitable que las herramientas estén y que sean usadas, ¿no? Por lo tanto, estamos en una realidad sobrevenida, no hay manera de volver atrás. Yo concuerdo con Dalila en todos los riesgos de deshumanización, del pensamiento crítico. Tú, César Miguel, nombrabas la posibilidad de que fuera un pensamiento frío y marginal. Sí. Yo creo que conviene como poco deshumanizar la manera en que hablamos de las herramientas estas, ¿no? Uh-huh. No están tratando de ser frías o calientes, sino que tienen unas propiedades concretas, que es que generan texto, que puede ser inclusive sintácticamente correcto, pero que al final es una predicción, y las predicciones estadísticas siempre tienen este fenómeno que llamamos de regreso a la media, ¿no? Que tiende a irse hacia el centro de lo más común. Si preguntamos, por supuesto, ¿dónde nació Simón Bolívar? Eso no pasa nada, porque eso probablemente está en el centro de la métrica. Pero si estamos hablando de creatividad, de pensamiento crítico, ya por supuesto estas herramientas van a tener muchísimo menos habilidades, porque el pensamiento crítico va a ser sobre todo el que ya está escrito. Por lo tanto, yo creo que conviene quizás pensar en términos de las capacidades reales que tienen, de qué pueden hacer y qué no, y pensar entonces cómo repensar, perdón la redundancia, cómo rehacer las estrategias para lidiar con esto en el contexto de la educación, pensando además que no solamente se trata de la educación, sino prepararlos para una sociedad donde estas herramientas existan. Claro. Has hecho una observación extraordinaria, porque en la medida en que la inteligencia artificial empieza a pisar los terrenos humanos, la tendencia a comparar a esta máquina con el hombre es como muy presente, ¿no? Está allí.
Y es bueno la observación que nos acabas de hacer, Héctor. Vamos a tenerla en cuenta. Quiero leer este párrafo para a ver si me ayudan a entender esto. Sesgos y discriminación en los algoritmos de inteligencia artificial. Leo lo siguiente. Los algoritmos de inteligencia artificial pueden estar sesgados debido a los datos con los que son entrenados. Esto puede llevar a decisiones discriminatorias en la educación, afectando la calidad de la enseñanza, la orientación profesional y las oportunidades académicas de los estudiantes. ¿Cómo los sesgos implícitos en la inteligencia artificial pueden agravar las desigualdades existentes y generar situaciones injustas para ciertos grupos de estudiantes? ¿De qué estamos hablando aquí? Le pregunto a Dalila. Bueno, es importantísimo, sobre todo, yo tengo muchos años de experiencia en educación especial y estos algoritmos permiten que se sienta un poco de descarte porque está hecho bajo programas y estadísticas estandarizadas, y esto hace que aquellos estudiantes que están por encima o por debajo de la media en algunas respuestas queden un poco excluidos, por llamarlos de alguna manera, o simplemente penalizados. Yo quería agregar con respecto al comentario del experto, que definitivamente, como yo mencionaba, es una herramienta que puede ser de gran provecho hasta ahora, creo que más para los profesores que propiamente para los alumnos, porque facilita el trabajo, porque dan respuestas antes de tener un setup de preguntas, por ejemplo, para una evaluación. Ahora tenemos muchas más alternativas, tenemos posibilidades de encontrar una evaluación un poco más exhaustiva o completa, y sobre todo para ahorrar tiempo. Pero con respecto al estudiante, y a este punto precisamente de esto como la neutralidad que pudiera tener el sistema, corremos un gran riesgo y tendríamos que hacernos la pregunta es si nuestros sistemas educativos están listos para poder tener las medidas preventivas para no dejar que esto se escape y se conviertan áreas de la educación, aclaro, en entrenamientos masivos, donde el contenido sea igual para todos, y no podemos evitar que tanto, como le mencionaba, tanto la población que está por encima como la que está por debajo de un estándar que, por cierto, cambia cada cierto tiempo, ¿verdad? Porque nuestros muchachos están evolucionando. ¿Quiénes quedan por fuera? ¿Cómo hacemos para que no se detenga? ¿Que es una herramienta que no la podemos dejar de usar? No, porque es parte de la evolución. Pero ¿cómo estructuramos las medidas de control que vamos a tener para eso? Porque otro punto que se toma es la privacidad de los jóvenes, que podemos discutirnos más adelante. Me gustaría tu opinión sobre esto que ha planteado Dalila, Héctor. Sobre todo, viniendo de la pregunta original sobre la discriminación que puede implicar un algoritmo. Los algoritmos tienen discriminación porque vienen de los datos escritos por humanos que hemos discriminado. O sea, si yo le pregunto a un algoritmo esto, ¿quién es el director de la empresa? O sea, si digo el director de la empresa, va a empezar a suponer implícitamente que es un hombre, y bueno, en Estados Unidos, que ahorita va a suponer que es de la India, si es una gran empresa tecnológica, o sea, todas esas cosas están en los datos, ¿no? Y nosotros, los humanos, tenemos la realidad de que tenemos esta tensión de que por un lado tenemos valores, como el no discriminar, y por otro lado la realidad discrimina, y es ese contraste parte de lo que aprendemos en la educación, con lo cual vamos a lo del pensamiento crítico. O sea, a pesar de que los algoritmos están evitando un poco, que son cada vez mejores en evitar lugares comunes, sin embargo, todo lo que es un poco más sutil o es más estructural va a seguir estando allí, eso hablando como de contenidos y de valores, ¿no? También está, por supuesto, el modo de comunicarse, o ciertos estándares que están implícitos en el modo que escribimos, pero que también son estándares de la sociedad. Cuando uno pide que la gente se comunique de cierta manera, haga cosas de cierta manera, o que estudiar es escribir y resolver unos problemas de matemática, son unos estándares que nosotros hemos puesto y que por lo tanto se refleja en la cultura, que por lo tanto en el texto, y de allí van a estos modelos. O sea que todo es consistente. Realmente el punto para mí principal es lo del pensamiento crítico,
que no es que en la educación es un tema que está resuelto, porque con la cantidad de cosas de información que recibimos, no es que estamos preparados del todo. Si acaso, yo creo que las herramientas ofrecen una oportunidad en el sentido de que ofrecen mucho más espacio para criticar. Yo siempre digo que en estos días, en vez de preguntar una cosa, más fácil es, mira, este algoritmo me generó esto, ¿está bien o está mal y por qué? Y justificar con detalle. Y esa habilidad de leer un texto, ser crítico, se vuelve ahora, ya era importante, pero se vuelve ahora muchísimo más importante. Y esa capacidad probablemente también nos va a ayudar a escapar de esa burbuja consistente de discriminación que es la sociedad y que se refleja en este espejo que son estos algoritmos. A ver, la inteligencia artificial, si la tomamos como una herramienta, puede ayudarnos, ¿verdad?, en muchos aspectos. En el tema educativo siempre se planteó cómo las innovaciones tecnológicas podían ayudar, en algunos casos limitar. En un primer momento era impensable llevar alguna calculadora al salón de clases, cuando yo era estudiante, por ejemplo, en el Pleistoceno superior. Hoy en día eso ya no tiene ningún inconveniente y se supone que va a ayudar a ir más allá. En el caso de la inteligencia artificial podría ser. Pero leo lo siguiente. La presencia de la tecnología IA en el aula podría distraer a los estudiantes o hacer que dependan demasiado de dispositivos y sistemas, afectando su capacidad para concentrarse en el contenido de la enseñanza y en la interacción con sus compañeros y profesores. Dalila, me gustaría tu opinión sobre este punto, por favor. Es realmente cierto. Fíjate que el ser humano, sus tres mayores motivadores son luz, sonido y movimiento. Y eso lo conseguimos en la mayoría de los dispositivos, cosa que es accesible ahorita para cualquier niño, joven, incluso adulto, que ya estamos medio adictos a los teléfonos y a todas estas herramientas. Entonces, la posibilidad de distracción existe y te quedaría en manos de Laura cuáles controles tenemos sobre eso. Que ya existen también, César. Hay colegios que se manejan únicamente con iPad y ahí tienen la regulación de que no están bloqueados para algunas cosas y solo material de esto. E incluso hay escuelas con robot pilotos donde cuando la ausencia del niño por una intervención quirúrgica o por cualquier motivo va a ser prolongada, ese robot va a la clase a tomar notas y a grabar información que luego se lleva al alumno. Pero ¿qué se pierde allí? Y vuelvo y me disculpas que insista en el punto este. A pesar de la distracción, que tratemos de retomar tiempo, estrategias de atención, con ayudas visuales, con ayudas de horarios, ¿qué se pierde allí? El contacto, la afectividad de comprender que aquel que está en una situación estrés o una situación X que imposibilita el proceso de aprendizaje o lo dificulta, no queda suplantada por nada más, queda un vacío. Entonces, que hay distracción, claro que las va a haber. Que es propenso para que se nos escapen de la mano, por supuesto. Yo confío en que más adelante iremos creando también estrategias, pero con ellas nuevos desafíos. Fíjate que para ahora la UNESCO apoya en la inclusión de la inteligencia artificial en las aulas, solo con la intención de tratar de que el contenido llegue a más y que además ayude en la investigación. Pero no puede controlarse, no puede evitarse el hecho de que no se compagina con la diversidad cultural o simplemente con esto que yo te mencionaba, la adquisición del aprendizaje en cada alumno o en algunas poblaciones es diferente. Entonces los procesos deben ser diferentes. El tiempo se nos ha venido encima, lamentablemente. Y tengo una última pregunta, te la quiero formular a ti, Héctor. ¿No sería necesario formar a los estudiantes para que se conviertan en algo como, digamos, curadores, alimentadores de la información que va a nutrir esa inteligencia artificial? Que va a nutrir. Realmente la información con que se están entrenando estas máquinas, bueno, primero que antes de estos modelos sobrecarga de información, ya había manipulación informativa
Entonces, quizás es una oportunidad para reforzar eso. Y desde ese punto de vista, también el pensamiento crítico permite, de alguna manera, tomar distancia de la herramienta, ¿no? No es que es Ya, un súper amigo que lo sabe todo, sino que es una cosa que comete errores y casi que me hago, ¿sabes? sí, Lo utilizo como lo que es. ya. Bien, quiero agradecerles inmensamente que nos hayan acompañado. Dalila Negrón, psicóloga clínica, máster en educación aquí en Miami. Muchísimas gracias, Dalila. Gracias, César, por la oportunidad y que no olvidemos que parte de la educación siempre va a ser la base para el desarrollo de todos. Así es. Y Héctor Palacios, investigador en inteligencia artificial en la ciudad de Montreal. Muchísimas gracias, Héctor. Muchas gracias, César Miguel. Un placer, Dalila. Muy bien. 10:21 de la mañana. Una pequeña pausa. Al regreso nos ocupamos de la guerra en Gaza. Esto es En Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Monday, Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. Oh, Monday morning couldn't guarantee that Monday evening you would still be here with me. 7 de mayo de 1966. Por 3 semanas consecutivas, The Mamas and the Papas coronan la posición número 1 en el Hit 100 de Estados Unidos con ese tema Monday, Monday. Oh, Monday morning, you gave me no warning of what was to be. The Wall Street Journal informa que Israel comenzó a atacar objetivos en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, después de que Hamás dijera que había aceptado una propuesta para detener los combates e Israel la considerara lejos de sus requisitos. Esa es la cita textual. Si Israel y Hamás aceptaran las condiciones, esto podría conducir a la liberación de hasta 33 rehenes judíos retenidos en Gaza y a una pausa en los combates. Pero no pareciera que es viable. ¿Cuál es la situación que tenemos en este momento? Vamos a Bogotá. Allí está el doctor César Niño, PhD en Derecho Internacional, experto en temas de seguridad y geopolítica y profesor de Relaciones Internacionales. César, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. César, buenos días. Gracias por la invitación. Como siempre, un placer conversar contigo. ¿Qué información tenemos en este momento? ¿Cuál es la situación real? ¿Es inminente la entrada israelí en Rafah? Bueno, efectivamente, en horas de esta mañana para nosotros hemos tenido información de último minuto que en efecto ha habido unos bombardeos sobre zonas de Rafah en la que efectivamente al sur de Gaza están, digamos, unos complejos residenciales lo suficientemente atiborrados de personas que en efecto pues están cayendo como víctimas en este bombardeo. Lo que conocemos en este momento, César, es que en efecto tanto Egipto como Qatar han logrado tender un puente para que Hamas logre digamos, una suerte de tregua y de conversaciones con Israel, pero Israel ha rechazado, por supuesto, la propuesta del mundo árabe. Y esto pues significa otro tipo de dimensiones geopolíticas, otro tipo de dimensiones políticas, tácticas y estratégicas. ¿Por qué Israel ha rechazado? Porque dice, lejos de nuestros requisitos. Porque sus requisitos se configuran más en intereses, César. Es decir, cuando Israel y el gobierno de Benjamin Netanyahu rechazan la propuesta de Egipto y Qatar especialmente, básicamente entienden que entrar en tregua y a negociar con Hamas sería una debilidad estratégica para Israel. En otras palabras, ceder un poco a eliminar de pronto el combate significa de alguna u otra manera
que están cediendo terreno. Es una suerte de lógica gubernamental de Israel en la que parece ser que Hamas no es un interlocutor legítimo, y al no ser un interlocutor legítimo, todo lo que ofrezca Hamas pareciera ser en desventaja de Israel. Luego, una tregua y una propuesta, como lo ha sugerido el gobierno egipcio y el gobierno catarí, sugeriría entonces que Israel estaría entrando en el juego de Hamas, tal cual como lo dijeron los portavoces de las FDI, de las Fuerzas de Defensa israelíes, que Israel iba a, conducir todo su plan porque sus intereses están en contravía de lo que propone Hamas, y es la liberación de los secuestrados. A ver, uno podría entender o podría asumir que los rehenes son prioritarios, ¿verdad? La liberación de los rehenes es la prioridad para Israel. Pero no pareciera que es la prioridad para el gobierno de Netanyahu si no los coloca como sus requisitos. ¿Cuál es la realidad en este caso, César? Sí, César, es una ecuación muy compleja y también es cierto que no se logra, mostrar a todas luces cuál es la elección racional del gobierno de Netanyahu. Es cierto que los rehenes configuran de alguna u otra manera el punto neurálgico de lo primordial en la agenda, pero lo que nos damos cuenta es que lo primordial en la agenda tal vez es el mantenimiento o el sostenimiento del gobierno de Benjamin Netanyahu. Veámoslo desde el otro punto de vista, si los rehenes son liberados, es muy probable que pues la guerra cese, y si cesa la guerra, claro, en efecto empezaría otra vez por los tiempos ordinarios el régimen de Benjamin Netanyahu, y tal vez es muy duro decirlo, pero la guerra le conviene al gobierno de Israel. A ver, por lo visto es inminente la entrada en Rafah. Estados Unidos ha advertido de todas las maneras posibles al gobierno de Israel que no entre en Rafah, y es también la postura de la Unión Europea. ¿Qué va a ocurrir con Estados Unidos y con la Unión Europea una vez que Netanyahu, por lo visto, entre en Rafah? No creo que suceda mucho más allá de los discursos y de las notas diplomáticas de los embajadores y de los gobiernos de Estados Unidos, Francia e Inglaterra especialmente. Pues miremos un poco cómo fue la respuesta de hace unas semanas de Israel sobre territorio iraní, luego del bombardeo del 13 de abril por parte de Irán sobre Israel, una suerte de represalia armada. Estados Unidos y el mundo occidental o las potencias occidentales le advierten a Israel que no van a apoyar ningún tipo de represalia armada, así como tampoco sugieren que haya una intervención en Rafah. Luego, Israel intervino en el conflicto con Irán, devolvió el ataque, efectivamente con algunas armas previsibles también en el bloqueo iraní. Israel se comportó como el hijo rebelde, ¿no? Y por supuesto Estados Unidos simplemente hizo un jalón de orejas público, pero no hubo ningún tipo de instrumento diplomático, de sanción diplomática como se esperaría que estuviera haciendo sobre otros estados. Y es que por primera vez, César, nos vamos a dar cuenta que un aliado de Occidente, es decir, Israel, cruza las líneas rojas de Occidente. Esto no había pasado nunca. No, las líneas rojas siempre las cruzan los enemigos de Occidente. Las cruza Venezuela, las cruza Siria, las cruza Rusia, las cruza China, pero por primera vez un aliado de Occidente ha cruzado la línea roja y no hay precedentes de efectivamente que Occidente sancione a un aliado occidental. Esto no creo que ocurra. Recordemos que estamos en tiempo electoral en Estados Unidos. Sí. Estamos en tiempo electoral en el que el asunto israelí es prioritario para la seguridad nacional estadounidense. Es decir, la seguridad de Israel es un asunto de seguridad nacional estadounidense. Ya. Bueno, veremos qué ocurre. César, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. A ti, gracias por la invitación. Un placer conversar contigo. El doctor César Niño es internacionalista, experto en temas de seguridad y geopolítica. Nos habló desde Bogotá, 10:32. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticia tenemos en este momento, Flor Alicia?
Bueno, César, un estudio publicado ayer plantea una incógnita con implicaciones científicas, médicas, éticas, incluso filosóficas. Si pudiera saber que va a desarrollar Alzheimer a los 65 años de edad con casi el 100% de probabilidad, ¿querría saberlo? ¿Viviría su vida de otra manera? Fíjate, un equipo liderado por el neurólogo Juan Fortea del Hospital Sant Pau de Barcelona ha analizado muestras cerebrales de más de 3.000 personas fallecidas y escáneres cerebrales y otras pruebas diagnósticas de otros 10.000 pacientes para analizar el efecto de llevar el genoma 2, en el genoma 2 copias del gen de la apolipoproteína 4, que hasta ahora se sabía que este gen aporta el mayor riesgo genético de sufrir Alzheimer, pero no estaba claro cuánto. El estudio ha identificado 500 pacientes que llevan esta variante y ha mostrado que el 95% de ellos tiene marcadores biológicos tempranos relacionados con el Alzheimer, como la acumulación en el cerebro de la proteína amiloide relacionada con la enfermedad. El estudio también ha señalado que se puede predecir, y por eso venía la pregunta del comienzo, con absoluta fiabilidad, la edad a la que estas personas comenzarán a sufrir síntomas. 65 años aproximadamente, unos 10 años antes de las que llevan las otras variantes del gen APOE, menos peligrosas, la 3 o la 2. Fíjate tú, ¿qué haría una persona si sabe que 10 años más adelante va a sufrir Alzheimer? Bueno, vamos a ver. La decisión es dificilísima, ¿no? Para la persona y su familia, ¿eh? Así es. Sí. En el fondo también es una manera de atender su problema y ayudar a la familia a prepararse para eso, pero es una situación difícil. Ya. Gracias, Flor Alicia. En la mañana de hoy, nuestro comentario editorial lo dedicamos a la última que ha venido de Moscú, el anuncio del señor Putin de los ejercicios militares con armas nucleares. Ya estamos entrando en otro terreno sumamente peligroso. A ver, ¿a dónde va el señor Putin? Vamos ahora a Lima, donde está el internacionalista Francisco Belaúnde, el presentador del programa Hablemos del Mundo. Francisco, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por la invitación, como siempre. A ver, el señor Putin ha subido el volumen. ¿Realmente a dónde va? Bueno, efectivamente siempre da un poco de miedo, ¿no? Las posturas del señor Putin. Ahora, hay que ver que él es una persona que también le gusta mucho amenazar, ¿no? Digamos que la pregunta es hasta qué punto él va, digamos, cumplir sus amenazas, ¿no? Pero evidentemente él se ha sentido, digamos, siente que hay mucha presión por parte de los occidentales. Para empezar, ya se ha adoptado el paquete de ayuda de Estados Unidos, que estaba estancado en el Congreso, de 61.000 millones, como no lo sabe, pero también ha habido declaraciones del presidente de Francia, ¿no? Donde eso sorprendiendo un poco a sus pares en la OTAN, ¿no? Diciendo que no descartaba enviar tropas francesas a Ucrania. Ahí estamos hablando ya un tema bastante complicado. Y después también ha habido por parte del Reino Unido, efectivamente, que ellos decían que Ucrania podía perfectamente utilizar los misiles de largo alcance que le han enviado los británicos contra territorio ruso. Entonces, por eso se ha producido, pues, llamados de embajadores, en fin. El tema está en que, claro, eso de alguna manera para Rusia es como una provocación. Entonces, Putin lo que quiere no puede dejar pasar esto sin reaccionar. Entonces, claro, organiza estos ejercicios militares con armas nucleares y son aterrador. Pero también puede ser obviamente es un mensaje que está dando a los occidentales. No quiere decir que necesariamente, en caso, por ejemplo, que haya un ataque británico, que haya un ataque ucraniano con misiles británicos, vayan necesariamente a dar un paso de utilizar el arma nuclear. Claro, eso va a ser una situación complicada, pero no quiere decir necesariamente eso, ¿no? Y en el caso británico, ¿por qué está apretando esa tuerca Putin? En el caso, porque a ellos, digamos, el hecho que
porque hasta el momento se decía, ¿no? Que no podía haber un ataque con armas occidentales en territorio ruso. Entonces, es dar un paso que no se había dado hasta ahora. Entonces, lo que de alguna manera Putin quiere mantener esas líneas rojas que los propios occidentales se habían impuesto. Porque no olvidemos que fueron los propios occidentales que, para empezar, han comenzado a dar armas, digamos, de a pocos, ¿no? Armas cada vez más digamos, sofisticadas, y ellos mismos se impusieron, para no provocar a Putin, ¿no? Para no escalar el conflicto, se impusieron que no querían que con esas armas se atacara a Rusia. Un poco que el Reino Unido ha roto con esa línea roja autoimpuesta por los occidentales, como antes Francia rompió el hecho de no enviar, ¿no? De no descartar, perdón, el envío de tropas a Ucrania, ¿no? Y todo esto en el contexto de la guerra, que por lo visto está muy lejos de terminar. ¿Cómo ves eso, Francisco? Mira, efectivamente la guerra está en un momento complicado para Ucrania, pero creo que, porque además, efectivamente, con la falta, digamos, durante mucho tiempo no recibían apoyo de Estados Unidos, Rusia ha ido avanzando. Primero frenó efectivamente la contraofensiva ucraniana y después ha ido avanzando de a poquitos, a un costo humano gigantesco, pero es una tradición rusa, que viene incluso de la Unión Soviética, donde no importa mucho cuántas bajas tienen, lo que importa es avanzar, ¿no? Ahora, Ucrania, el panorama cambia un poco y va a ser interesante si es que efectivamente, para empezar, logran impedir lo que parece ser el objeto de Putin en estos días, que antes del 9 de mayo, que se cumple un aniversario más de la derrota de los nazis ante los soviéticos, poder conquistar esta localidad de Yazim Yor, una cosa así, no recuerdo exactamente el nombre, que es el objetivo inmediato de Putin, que quiere dar eso como presente al pueblo ruso con ocasión de ese aniversario. Pareciera que militarmente la cosa no es tan fácil, a pesar de todo, para Putin. Bien, veremos. Francisco, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Encantado. Francisco Belaúnde es internacionalista y presenta en Lima el programa Hablemos del Mundo. 10:39, una pequeña pausa. Al regreso, bueno, tenemos una maravillosa noticia histórica. Venezuela al Mundial Colombia 2024 en el Suramericano Femenino Sub-20. Esto es En Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón. En Conexión por Éxitos 107.1 FM. Histórico. Venezuela al Mundial de Colombia 2024 Suramericano Femenino Sub-20. El equipo guiado por Pamela Conti logró obtener su boleto a la máxima cita en su categoría. Vamos a la ciudad de Caracas, donde está Fabrizio Cuzzola, quien es especialista en fútbol femenino. Fabrizio, muy buenos días. Gracias por atendernos. No vale, César. Más bien un gusto para mí estar acá compartiendo contigo y con tu audiencia. Cuéntanos de la hazaña. ¿Cómo logró el Sub-20 colarse, llegar al Mundial en Colombia? Bueno, primero que todo se aprovechan un poco de algunas de las variantes del formato. Normalmente la estructura para clasificar a un Mundial Sub-20 era el torneo sudamericano, el Sudamericano Sub-20 que recién finalizó. Juegas una fase regular, los dos primeros clasificaban, ahora se amplió a los primeros tres y los mejores de cada grupo pasaban a una fase final. Particularmente en esta edición tenemos a los 4 primeros clasificando al Mundial, pero como esta edición es en Colombia y Colombia ya evidentemente tiene su cupo al ser organizador, pasaban los 5 primeros. Venezuela ganándole a la selección de Perú y consiguiendo un empate, llegó a las 4 unidades que son el empate ante Argentina. Conseguimos pues las 4 unidades que nos permiten estar en ese 5º puesto que nos clasifica al Mundial. Y ahora, ya una vez en el Mundial, ¿cuáles son las probabilidades de avanzar? Es un reto complicado. Evidentemente nos enfrentamos a las mejores selecciones del mundo. Venezuela es un país que en fútbol femenino ha crecido mucho por su talento individual, por tener
como pasaría en Brasil de pronto, que levantas una piedra y te salen 3, 4 jugadoras de grandísimo talento, pero obviamente las estructuras no son las mismas que puedan tener las selecciones que están clasificadas por la parte de Europa, por la parte de Asia, que se ha desarrollado mucho, inclusive en la propia Norteamérica. Y al final a veces no solamente el talento basta. Uno obviamente quiere empujar hacia adelante y quiere ver a su selección bien. Creo que tenemos talento línea por línea para poder competir y meternos por lo menos en lo que serían unos octavos de final. Pero realmente ya consumar en esa fase regular con tener nuestros primeros 3 puntos en un mundial o tener nuestro primer punto en un mundial ya sería un avance histórico porque no lo hemos logrado anteriormente. ¿Qué dice la señora Conti? Creo que ha dejado ciertas dudas en lo que es estilo de juego. Ella llega en un momento muy convulso para la Federación Venezolana de Fútbol, pero se ha aprovechado del talento individual de las jugadoras y las propias jugadoras la respaldan mucho a ella. Yo creo que ella llegó con un mensaje que caló mucho en la futbolista, porque al final ella viene de jugar al fútbol, se entiende muy bien con ellas, hay muy buena relación, y a muchas se les ha ayudado a tomarse muy en serio el tema de ser futbolista, no tanto como un hobby, sino directamente temas de entrenamiento, temas de cuidarse, de respetar sus horas de sueño, etc. Y eso genera que, obviamente, a nivel interno dentro del grupo haya mucho cariño hacia ella de parte de un núcleo importante de jugadoras. Pero la verdad es que su gestión dentro del torneo, sacando jugadoras de posición o de pronto viendo un equipo que depende mucho de las individualidades y no tanto de un juego colectivo, que es lo que todos queremos ver en esta selección, genera ciertas dudas. Cuando has insistido un par de veces en el tema de las estrellas individuales, ¿quiénes destacarías, Fabricio? Bueno, Venezuela tiene a la goleadora, el sudamericano sub-20, que es Mariana Barreto, logró 7 goles en este torneo, con una asistencia muy importante en el pasado juego ante Argentina, son 8 participaciones directas de gol. Por ahí también aparece el nombre de María Ángela Jiménez, que es la capitana y una de las principales figuras. Fue probablemente tendencia anteayer y ayer por lo que fue ese golazo que le hizo a Argentina. Fueron 5 goles y 3 asistencias, para también 8 participaciones de gol. Floria Ángel Apóstol, que originalmente es una jugadora muy ofensiva, es extremo. Para este sudamericano, la profe Pamela Conti la pone en un rol más defensivo, la pone como lateral. Aún así, con un rol defensivo, logra hacer 4 goles y repartir una asistencia, 5 participaciones de gol. Yo creo que esas son las principales caras que tiene la Vinotinto de cara al Mundial. Y bueno, son jugadoras que obviamente les interesa mostrarse porque no hay mejor vitrina que un Mundial de Fútbol para que los equipos de afuera vean el talento. Evidentemente. Bueno, Fabricio, ¿cuándo comienza? El 31 de agosto es la fecha que está pautada para lo que es el arranque del Mundial. Falta evidentemente todavía terminar de cerrar los otros clasificados para ver el sorteo, para ver en qué grupo vamos a quedar emparejados. Pero bueno, ya lo que va a ser ese último día de agosto y todo el mes de septiembre va a ser la fecha que el Mundial en Colombia, precisamente en Cali, en Medellín y en la capital, evidentemente, en Bogotá. Fabricio, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. No, vale, muchísimas gracias a ti, de verdad, un honor poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Fabricio Cuzzola es periodista deportivo y ya lo escucharon, es especialista en el tema del fútbol femenino. Son las 10:50 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué noticia tenemos, Flor Alicia? Bueno, para aquellos que siguen el tema de la realeza británica, el príncipe Harry aterrizó hoy en el Reino Unido en la mañana de Londres para participar en diversos actos relacionados con los Juegos Invictus que se van a realizar esta semana. Y la noticia es que no se va a reunir con su padre, el rey Carlos III, debido a la apretada agenda del monarca, según aseguró el Daily Telegraph. El duque de Sussex, de 39 años, llegó en un vuelo procedente de Estados Unidos, donde reside con su esposa Meghan y sus 2 hijos pequeños, Archie y Lilibet. Llegó solo y confiaba en poder ver al monarca, quien actualmente recibe tratamiento por un cáncer que no ha sido especificado.
En respuesta a las muchas preguntas y a la continua especulación acerca de si el duque se reunirá o no con su padre mientras se encuentra esta semana en el Reino Unido, desafortunadamente no será posible debido a la agenda llena de su majestad, indicó un portavoz de Harry que cita el periódico The Telegraph. La fuente agrega que el duque, por supuesto, es comprensivo con la agenda de compromisos y otras prioridades varias del rey y confía en verlo pronto. Está previsto que el hijo menor del monarca británico esté ocupado en estos días participando en encuentros vinculados a los Juegos Invictus, donde participan exmilitares de guerra heridos en combate. ¿Qué tal? Me parece una familia rara, ¿no? Porque si el papá tiene cáncer, cónchale, lógico es que pase el hijo a verlo y alguna palabra de consuelo, ¿no? Algún abrazo. No, estoy muy ocupado. Sí, además que la última vez que se vieron fue en febrero, cuando se reunieron en Clarence House, que es la residencia donde el monarca pasa la mayor parte de las noches cuando está en Londres. Y bueno, y en realidad no se han vuelto a ver. Y este mismo príncipe va a volar a Nigeria después, este jueves, para reunirse allí con su esposa Meghan en un viaje justamente centrado en estos Juegos Invictos. Así que de nuevo se desatan los rumores sobre los inconvenientes y los problemas que ha creado este hijo en la familia real británica y las dificultades que esto supone para un padre que está pues enfrentando una enfermedad terrible. En la vida real la telenovela sigue. Se terminó la de la televisión, ¿no? La ficticia. Pues. La de la realidad. En la vida no la para nadie. La supera. Sí. No la para nadie. Ya. Así es. Gracias, Flor Alicia. Son las 10:53. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM en Miami. Con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.